El título de esta presentación hace referencia al rol de la rizósfera y de las rizobacterias promotoras del crecimiento asociados al concepto de agricultura. Mi nombre es Fabricio Casán y trabajo en el Laboratorio de Fisiología Vegetal e Interacción Planta-Microorganismo del Instituto de Agrobiotecnología en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Eh, Uno de los aspectos que vamos a abordar en esta presentación es el concepto de rizósfera y las características más importantes. Para entender el concepto de rizósfera debemos comprender los límites de la planta. En relación al suelo, nosotros sabemos que el suelo es un soporte en el que normalmente proliferan microorganismos, pero en particular la rizósfera es una fracción del suelo donde la proliferación de los microorganismos se ve ampliamente intensificada debido a la actividad de las plantas a través de las raíces directamente. La parte o la diferencia íntima o la última capa, límite que diferencia el suelo de la planta se denomina rizoplano y es un concepto absolutamente teórico. De la misma forma que podemos comprender la idea de la rizósfera en relación a las plantas, la podemos aplicar a una semilla y esto lo vamos a definir como espermósfera, es decir, es el área de influencia eh, o el área que recibe influencia por parte de las semillas cuando éstas se encuentran en el suelo. Así como entendemos que la planta tiene límites en interacción con el suelo, de la misma forma podemos suponer que estos límites existen en la parte aérea y de allí se define el concepto de filósfera, filoplano, y bueno, existen distintos tipos de definiciones para cada una de las partes, la parte aérea de la planta. ¿Qué características tiene la rizósfera? Primero, como lo mencionamos previamente, alta densidad de micro y macroorganismos. Además, una mayor estabilidad química y física en relación al suelo. Esta mayor estabilidad química y física se debe primordialmente a la presencia de compuestos orgánicos que provienen de los exudados liberados por la raíz. Además, estos exudados sirven como fuentes nutricionales, fundamentalmente como fuentes de carbono y nitrógeno para los microorganismos asociados a la rizósfera, asociados a la raíz. En relación a esto, es importante entender que las plantas liberan fotosimilados, liberan compuestos de carbono, liberan compuestos nitrogenados a la rizósfera, y que estos tienen para la planta un costo energético mediado a través de la fotosíntesis y distintos procesos metabólicos. Sin embargo, las plantas igualmente se considera que hasta un tercio de esos productos generados a través de la fotosíntesis se pueden liberar a través de los exudados radicales. Y esto tendría una connotación netamente evolutiva, es decir, las plantas a través de la liberación de compuestos carbonados y nitrogenados a través de las raíces serían capaces de controlar las poblaciones de microorganismos y de macroorganismos asociados a ellas. Esto se define como una especie de teoría de la coevolución rizosférica y recientemente fue revisada y se hizo un análisis sobre los distintos compuestos que forman parte de los exudados y como se puede ver en esta imagen, tanto azúcares como aminoácidos, ácidos orgánicos, ácidos grasos, factores de crecimiento, flavonoides, enzimas y un montón de otros compuestos son liberados a través de los exudados, lo que define y lo que comprende básicamente un verdadero buffet para las bacterias del suelo. Evidentemente las plantas han aprendido a seleccionar el tipo de menú disponible
y el tipo de menú liberado a través de los exudados, y con ello seleccionar y aumentar el número de determinadas poblaciones de microorganismos en el suelo consideradas estratégicas para la vida de la planta. Zhang y colaboradores recientemente definieron dos conceptos de sumo interés. Uno es el concepto de punto caliente y otro es el concepto de momento caliente en la rizófila. En referencia a los puntos calientes, lo que vamos a decir simplemente es que no toda la raíz tiene la misma capacidad de interaccionar, de interaccionar con el microbioma. Es decir, hay puntos específicos, como se puede ver en esta radiografía, puntos específicos de la raíz en donde la actividad biológica es mucho mayor, es más significativa. Estos se denominan puntos calientes. Evidentemente, estos puntos calientes donde hay mayor actividad biológica se asocian con una mayor liberación de exudados también. En relación a los momentos calientes, hacen referencia a momentos en particular de la vida de la planta donde la actividad biológica se dispara, por alguna razón. Y para entender este concepto de momento caliente, vamos a analizar distintas situaciones ambientales. En el primer caso, donde se señaliza con la letra A, podemos ver que una planta en condiciones normales, a través de las raíces, libera exudados, y ese patrón de exudados sirve para mantener una población estable de microorganismos en el suelo. Si por alguna razón, como en el caso B, una planta es atacada por un patógeno, nosotros podemos ver que la planta libera un patrón de exudación diferente, y ese patrón de exudación tiene como principal objetivo reclutar otros microorganismos en el suelo, enriquecer la rizósfera con otros microorganismos en el suelo, capaces de colaborar con la planta en un proceso de resistencia contra el patógeno. Este punto, esta idea o este concepto ha llegado al punto de considerar que la planta, a través de la selección de los exudados que libera la rizósfera, es capaz de reclutar de manera permanente y eficiente grupos de bacterias que van a determinar una condición de supresividad en el suelo, es decir, van a generar una condición de un suelo supresivo en donde prácticamente la presencia de patógenos es muy baja y está limitada por el tipo de microorganismos que están colonizando ese suelo, y evidentemente eso es parte de una estrategia también generada por la planta a través del perfil de exudados radicales que libera. Este modelo también podría asociarse a una deficiencia nutricional. Como vemos, como nosotros podemos entender, una planta que está sufriendo una deficiencia, un estrés nutricional, una deficiencia en un elemento nutricional, es capaz de liberar a través de los exudados señales para reclutar microorganismos que sean capaces de colaborar con ella en el proceso de biodisposición de nutrientes. Esto, si lo entendemos de la fijación biológica de nitrógeno, es un modelo absolutamente conocido y comprendido por nosotros, porque las leguminosas, a través de los flavonoides, reclutan bacterias del suelo con capacidad de establecer una simbiosis y fijar nitrógeno en esa asociación simbiótica, que es de utilidad también para la planta. Teniendo en cuenta que se dan todas estas interacciones, abordamos un modelo que en la actualidad se conoce, que se asocia con la señalización. Consideramos que la señalización en la rizósfera es tremendamente compleja y tiene distintos caminos. Puede ir desde la planta hacia las bacterias, desde las bacterias hacia las plantas, y entre las bacterias entre las bacterias. Estas señales químicas, producidas tanto por las bacterias como por las plantas, pueden modificar el comportamiento. Pero en el caso de las señales químicas producidas por las plantas, básicamente cumplen o tienen el rol de modificar el comportamiento de los microorganismos y seleccionar o reclutar determinados grupos de microorganismos que son funcionales a las necesidades de las plantas. Como podemos ver en este ejemplo, esta planta está liberando ciertos aminoácidos a la rizósfera. Dentro de esos aminoácidos encontramos el triptofano. El triptofano es intercambiado por ácido indolacético por algunas bacterias que están en el suelo. El ácido indolacético tiene dos capacidades. Primero, modificar el crecimiento radicular y con ello aumentar la disponibilidad de nutrientes que son reutilizados por estas bacterias que están en el suelo. Y en segundo caso, modificar el patrón de floración en esa planta. Es decir, nosotros podemos entender que a través de este mecanismo de retroalimentación, de señalización conjunta, señalización ida y vuelta entre la bacteria, entre la planta y las bacterias, y los microorganismos, entre los microorganismos y las plantas, logramos una especie de equilibrio
que va a determinar, en definitiva, el comportamiento fisiológico de una planta en su ciclo de vida. Entonces, en relación a las partes, digamos, a los actores en este modelo de interacción, nosotros sabemos que dentro de la rizósfera encontramos distintos grupos de bacterias. No tienen ningún tipo de relacionamiento con la planta, son neutras, en definitiva, en relación al efecto que ocasionan sobre las plantas. Tenemos las bacterias benéficas y tenemos aquellas que son consideradas patógenas. En general, las bacterias de la rizósfera se denominan o se definieron como rizobacterias. Dentro de las bacterias de las rizobacterias benéficas, en distintos tipos de interacción con la planta, y tenemos aquellas que establecen asociaciones simbióticas y aquellas que establecen asociaciones mutualistas, como en el caso de las endofíticas y epifíticas, dentro de las que encontramos, por ejemplo, el género Azospirillum, que es uno de los más estudiados. En el caso de las asociaciones simbióticas, conocemos numerosos ejemplos relacionados con los rizobios. En función del beneficio que generan para la planta, a su vez estas bacterias han sido clasificadas en bacterias promotoras de crecimiento, bacterias biocontroladoras y aquellas bacterias que tienen algún tipo de capacidad de ayudar a la planta a mitigar una condición de estrés abiótico. Los mecanismos que definen cada uno de estos grupos obviamente son diferentes y están perfectamente diferenciados y por ello se pueden clasificar de manera diferente. En relación a la promoción, básicamente los mecanismos que participan son directos. Y entre estos mecanismos encontramos aquellos relacionados con la biodisposición de nutrientes, como la solvorización de fósforo, la fijación de nitrógeno o la producción de sideróforos, y aquellos mecanismos relacionados con la promoción o la fitoestimulación, la producción de hormonas, reguladores de crecimiento, compuestos volátiles o el óxido nítrico. Dentro de los mecanismos de biocontrol tenemos aquellos que van a determinar la generación de una respuesta sistémica en la planta, van a inducir básicamente una respuesta sistémica en la planta, tanto de tolerancia como de resistencia, tolerancia a estrés abiótico, resistencia a estrés biótico, mecanismos de competencia contra los patógenos y la producción de moléculas con capacidad insecticida, nematicida, fungicida y bactericida. De manera general, decimos que todos estos mecanismos son indirectos, porque no actúan sobre la planta, excepto los que generan una respuesta sistémica, sino que actúan contra organismos que son detrimentales para la planta y de manera indirecta se promueve el crecimiento de esta. En relación a la regulación, el estrés en la regulación en condiciones de estrés abiótico, podemos decir que hay mecanismos que actúan directamente sobre la planta, como la producción de compuestos volátiles, la producción de solutos compatibles, HC de aminasa, que serían muy importantes en condiciones de estrés hídrico, estrés salino, u otros mecanismos que actuarían sobre el sistema en el que la planta se desarrolla, en este caso el suelo, como la inmovilización o la degradación de compuestos tóxicos para la planta, la producción de exopolisacáridos, que esto va a tener un efecto sobre el aumento de agregación de las partículas del suelo y la captación de agua, etc. En particular, y como a modo de ejemplo, porque no podemos abordar todos estos mecanismos en una presentación tan corta, podemos entender y vamos a focalizarnos un segundo en la producción de hormonas. ¿Por qué la producción de hormonas? Porque eh, se ha determinado que las bacterias de la rizósfera son capaces de producir todas las moléculas con actividad tipo hormonal de las plantas. Quininas, auxinas, giberelinas, ácido abscísico, ácido jasmónico, etileno y ácido salicílico. De manera directa o indirecta, estas tienen un efecto sobre el crecimiento de las plantas. Y esto sería un rasgo evolutivo, es decir, las bacterias de alguna manera aprendieron, adquirieron estos mecanismos con fines evolutivos. Y tal como lo entendimos en el ejemplo de la señalización en la rizósfera, considerando la producción de auxinas, nosotros en la actualidad entendemos el efecto de las auxinas, sabemos que son poderosas inductoras del desarrollo radicular y que esto obviamente tiene una connotación coevolutiva para aquellas bacterias que son capaces de producir esta molécula. Nosotros analizamos, como hicimos anteriormente, la producción de exudados por las plantas y entendemos que dentro de esos exudados se producen determinados aminoácidos, que estos aminoácidos pueden ser transformados a fitohormonas como el ácido indolacético y que estas hormonas van a modificar el crecimiento de la raíz y por ello va a haber un aumento en la producción de exudados y por eso el número de bacterias que van a vivir a expensas de esos exudados aumentaría también. Podríamos decir que evolutivamente las bacterias aprendieron a intercambiar
un aminoácido por una forma activa de una molécula que determinaría una mayor provisión de nutrientes para ellos en su vida. De esta manera vamos a entender que la planta no es solamente no es un individuo aislado, sino que es la suma de las interacciones que tiene con todos los organismos del entorno y obviamente la consecuencia de estas interacciones. Entonces una planta se podría definir más que como un individuo, en realidad como un holobionte. Y si esto lo analizamos desde el concepto de la simbiosis, nos cae perfectamente la idea en la cabeza. Nosotros hemos estudiado durante muchos años la simbiosis rizobio-leguminosa y nosotros no podemos concebir la idea de la planta de manera individual, en el caso de la asociación simbiótica, sino que tenemos que entender el concepto del holobionte para entender la funcionalidad de la planta a nivel de la captación de nitrógeno determinada por la simbiosis correcta. Pero esto no solamente sería propiedad exclusiva de las leguminosas, sino que en general todas las plantas tendrían la habilidad de establecer asociaciones a nivel rizosférico con distintos tipos de microorganismos y esto las concebiría como holobiontes. Y que estos holobiontes no son muy diferentes a otros tipos de holobiontes que conocemos en la naturaleza, tal como nosotros mismos. Los mamíferos, que tenemos una flora intestinal perfectamente definida, que cumple un rol en nuestra fisiología, y que sin esa flora intestinal nosotros perderíamos la capacidad de determinadas funciones fisiológicas, de manera tal que en ambos casos, tanto en la rizósfera de esas plantas como en nuestro sistema gastrointestinal, el concepto que mejor define estas asociaciones es el de holobionte, una unidad ecológica perfectamente definida y funcional. Ahora bien, ¿cómo estudiar o cómo analizar la composición y la funcionalidad de un microbioma? Es decir, de ese conjunto de microorganismos asociados a las plantas. El abordaje inicial o el abordaje inicialmente utilizado para el estudio de los microbiomas hacía referencia básicamente al aislamiento de las bacterias y a su estudio por separado. Estudiar las características taxonómicas con microbiología clásica y estudiar qué capacidades tenían, qué funcionalidad tenían. Posteriormente, el abordaje que se dio fue netamente taxonómico y asociado a estrategias moleculares, es decir, estudios metagenómicos para determinar quiénes estaban presentes en determinados ambientes asociados a las plantas. Estos fueron los dos primeros trabajos que determinaron los primeros microbiomas analizados en el caso de Arabidopsis, que llevaron en consecuencia a la aparición de numerosos trabajos similares para un gran número de especies vegetales. En la actualidad, el abordaje más común y el que mayor cantidad de información pone a disposición de los investigadores es el abordaje taxonómico y funcional, donde no solamente se puede entender quién está presente, sino también las funciones que tendrían ese grupo de microorganismos, todo a partir de eh, la amplificación del DNA. Es decir, analizando la taxonomía, al mismo tiempo se puede hacer un correlato de las funciones fisiológicas o biológicas que tendrían esos grupos asociados a la planta. Entonces, ¿para qué sería importante comprender cómo se compone un microbioma y cuál es la funcionalidad de ese microbioma? ¿Por qué? Porque la manipulación de la rizósfera es y ha sido una estrategia biotecnológica. Esta estrategia biotecnológica ha estado netamente vinculada a la agricultura. Los primeros abordajes que se dieron en relación a la manipulación de la rizósfera se determinaban el uso de bacterias benéficas, el uso de organismos genéticamente modificados o el uso de microorganismos genéticamente modificados básicamente para preferenciar determinados grupos en la rizósfera capaces de llevar a cabo funciones benéficas para la planta o para eliminar a microorganismos patógenos. En el tiempo, lo que prevaleció de este tipo de estrategias, que son las que se dieron hace 10 años atrás, era el uso o fue el uso de bacterias benéficas a través de la inoculación. 10 años después, vemos que la estrategia biotecnológica para manipular la rizósfera sigue siendo similar. Seguimos utilizando las bacterias promotoras de crecimiento, los consorcios de bacterias promotoras de crecimiento a través de la inoculación. Incorporamos exudados con el objetivo de reclutar actividad PGPR, utilizamos enmiendas con el mismo fin, o cambiamos o definimos prácticas de manejo de suelo cuyo objetivo determinan reclutar bacterias PGPR, o sea, reclutar bacterias benéficas para las plantas.
Y obviamente en el tiempo lo que ha prevalecido, o la práctica más común, se asocia siempre con la inoculación y con el manejo del suelo asociado a preferencia a la actividad de determinados microorganismos que sabemos que son benéficos para la planta. Pero el inicio de la historia comienza en la espermósfera, es decir, la semilla inoculada que se incorpora en el suelo, se incorpora con una carga de microorganismos que posteriormente va a dar origen a la rizósfera, es decir, al microbioma de la rizósfera, el microbioma de la espermósfera. Naturalmente va a dar origen al microbioma de la rizósfera, pero en una semilla inoculada, el microbioma de la espermósfera es el microbioma que viene del proceso de inoculación, es decir, el microbioma de la rizósfera se va a establecer en función de la estrategia de inoculación. Y esto es algo que en agricultura hemos entendido y sabemos que funciona de esa manera. Teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a hacer la siguiente correlación. Sabemos que en el suelo hay bacterias neutras y patógenas, y que nosotros, cuando incorporamos una semilla inoculadas con bacterias benéficas, estas bacterias benéficas se van a multiplicar por una estrategia aumentativa, o sea, nosotros estamos incorporando un alto número de bacterias en asociación con las semillas, se van a multiplicar en torno a la semilla, recibiendo los beneficios de estar en el entorno de la semilla, y logrando esto van a desplazar a las poblaciones de bacterias neutras y patógenas, disminuyendo las probabilidades de que ocurra una interacción negativa para la planta. Esto pasaría en el caso de una semilla que no es incorporada junto con bacterias benéficas, donde las poblaciones de la rizósfera, dependiendo del tipo de microorganismo que va a estar presente en esa rizósfera, obviamente puede haber una asociación benéfica o una asociación perjudicial. Entonces, las bacterias que nosotros incorporamos, las PGPR que nosotros incorporamos en la semilla, van a aumentar el número de PGPR en la espermósfera, y la consecuencia de esto es que va a aumentar el número de bacterias PGPR en la rizósfera. Estas bacterias, en el tiempo, van a ser capaces de promover el crecimiento de la planta, porque fueron seleccionadas y estudiadas para eso, van a impedir la proliferación de patógenos, en el caso de las bacterias biocontroladoras, o van a ser capaces de modificar el ambiente, como en el caso de las bacterias mitigadoras del estrés abiótico. Y lo que nosotros conseguimos es un efecto sinérgico complementario entre las distintas poblaciones de PGPR que están en el suelo o que nosotros incorporamos. En la actualidad se sabe que la actividad de las PGPR que nosotros podemos incorporar en la semilla va a tener un impacto positivo sobre otras poblaciones de PGPR que se encuentran también en la rizósfera, por eso definimos como una especie de efecto sinérgico o complementario. Así, si nosotros podemos concebir la idea de que determinados holobiontes, a través de distintas estrategias biotecnológicas, pueden mejorar ese relacionamiento, nosotros esta práctica, de hecho, la hemos asumido como una estrategia clave en la agricultura. De esta forma deberíamos entender que no solamente la microbiología de los rizobios y leguminosas debería ser la estrategia por la que las plantas se inoculan, sino que la incorporación de microorganismos en el suelo con el fin de que tengan un rol específico en interacción con la planta, debe iniciarse en el momento mismo de la implantación del cultivo. Y que esto, el impacto que va a tener es una modificación estructural en los organismos que van a estar presentes inicialmente en la espermósfera o finalmente en la rizósfera, y que son los que van a asegurar la funcionalidad y el efecto benéfico a lo largo del tiempo. Así, en cualquier práctica agrícola debemos entender que la selección de los microorganismos que se van a utilizar como principios activos es clave. En nuestro país esto se ha dado naturalmente, se ha dado a base de ensayo y error, sobre la base de un conjunto de bacterias que han sido estudiadas y propuestas para agricultura. Pero en la actualidad necesitamos un cambio de paradigma importante y generar nuevos conceptos biológicos que sean aplicables a cultivos en donde no hay una relación tan directa como puede ocurrir en el caso de las legumbres. Muchas gracias por su atención.